Damos inicio a la sesión. Hoy vamos a desarrollar el tema de investigación preparatoria, pero para hablar de investigación preparatoria, lo primero que tenemos que recordar es que en el proceso penal vamos a encontrar tres etapas claramente definidas. La etapa de formalización de investigación preparatoria es parte de la etapa de investigación, es decir, parte de las diligencias preliminares, ¿no? En este caso en concreto, entonces, cuando alguien te hable de etapa de formalización de investigación preparatoria, también debería hablarte de diligencias preliminares y preparatoria propiamente dicho. Claro está que en el proceso penal peruano tenemos distintos tipos de proceso, eso hay que recordarlo. En este caso en concreto vamos a tener procesos simples, como por ejemplo un hurto, un robo, procesos complejos, como por ejemplo un tema de corrupción, colusión, negociación incompatible, un tema de lavado de activos. Vamos a tener también, por ejemplo, procesos de criminalidad organizada, donde el plazo de investigación será hasta de 36 meses. Y vamos a tener los famosos casos con los cuales yo siempre recomiendo a mis colegas abogados que recién están iniciando, empiecen a conocer cómo es el proceso penal, que viene a ser los famosos procesos inmediatos, sobre todo delitos de alimentos, en este caso omisión a la asistencia familiar, conducción de estado de ebriedad y el tema de lesiones. Muy bien, ¿cuál va a ser el eje temático que vamos a desarrollar el día de hoy? Primero vamos a desarrollar la estructura del proceso penal. Esto quiere decir las etapas del proceso penal. Segundo, vamos a desarrollar concretamente lo que viene a ser, sobre todo, etapa de investigación. Y luego haremos mención al tema del plazo, la prórroga, la reserva de investigación, la búsqueda de pruebas y al final veremos en este caso en concreto el tema de audiencias, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero que hay que mencionar, y esto es recordar porque no es nada nuevo, estamos, señores, 20 años con el Código Procesal Penal y seguimos aprendiendo. De verdad, esto es así. En Lima van 4 años, pero en el interior del país, 20 años. Esto quiere decir que el Código Procesal Penal del 2004 debería ya haberse consolidado en estos 20 años, pero todavía estamos en una etapa de consolidación. Las diligencias preliminares y la preparatoria forman parte de la investigación preparatoria. Como ustedes saben, la segunda etapa va a ser la etapa intermedia. Esta etapa es sobre todo una etapa de saneamiento, una etapa donde se va a filtrar la prueba, en este caso para su admisión y su actuación posterior en la tercera etapa que viene a ser la etapa de juicio oral. Entonces, en nuestro sistema, que es de tendencia adversarial, no es acusatorio puro, porque en mi opinión personal, en estas tres etapas va a primar la escrituralidad. ¿Y por qué va a primar la escrituralidad? Alguien me dirá, hoy lo vamos a ver. Cuando se pone una denuncia, esta se plasma en un documento. Cuando yo como abogado pido un acto de investigación, yo no voy al fiscal, le digo, señor fiscal Reader, usted llame a la doctora Angie para que declare como testigo. No, no funciona de ese modo en nuestro sistema. Nuestro sistema tiene tendencia adversarial, pero no es acusatorio puro. Puesto si fuera acusatorio puro, no habría necesidad de plasmarlo en los documentos o por la escrituralidad. Entonces, en este sistema que tenemos, yo, si soy abogado defensor, tengo que presentar un escrito al fiscal si yo quiero que se haga un acto de investigación señalando utilidad y pertinencia. 337, inciso cuarto, si no me equivoco, del Código Procesal Penal. ¿Correcto? En el segundo momento, etapa intermedia, del mismo modo, en este caso en concreto, el fiscal presenta los cargos, la imputación, por escrito, o alguien ha visto una acusación oral. Alguien vio una acusación donde el fiscal va al juez y le dice, señor juez, esto es la imputación, los cargos, la pena, la reparación civil. No, primero presenta por escrito y luego este escrito hace que se limite incluso los sujetos procesales a lo que han escrito. Y en el tercer momento, que viene a ser juicio oral, del mismo modo, ¿sobre qué vamos a debatir? Vamos a debatir sobre algo que ha presentado el fiscal por escrito. O la imputación está en el aire. Tal vez yo estoy equivocado, pero yo lo veo de ese modo. El sistema que nosotros tenemos, casi el 80 o 90% es escrito. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación, en mi opinión personal? Primera recomendación, hay que aprender a escribir. Hay que escribir claro y de forma concreta y sobre todo señalando la base legal. Muy bien, entonces, en este proceso penal, cuando hablamos de etapas del proceso penal, tenemos tres etapas claramente definidas.
La primera etapa es etapa de búsqueda. ¿De qué? Yo quisiera saber qué es lo que vamos a buscar, estimados amigos. ¿Qué se busca en la etapa inicial? A ver, caja de comentarios o micrófono abierto. ¿Qué buscamos en la etapa inicial, etapa de investigación? ¿Qué buscamos? ¿Elemento de convicción? ¿Pruebas? ¿Qué buscamos? ¿Información? ¿Cómo se llama eso en el derecho probatorio? Lo que se busca son datos, lo que se busca son indicios, lo que se busca son hallazgos. ¿De qué? De un suceso que ha ocurrido en un determinado momento. Estos datos, indicios y hallazgos en conjunto, ¿cómo lo vamos a denominar? Lo vamos a denominar como elementos de convicción. ¿Correcto? Entonces, en la etapa de investigación, el fiscal y la policía, por eso yo inicié mencionando, si alguien ya tiene esa norma, porque yo no tengo esa norma, de que la policía realice investigación. Hoy mi clase entonces se va a centrar sobre todo a lo que está normado hasta el día de hoy. Cuando ingrese esta modificatoria haremos alguna aclaración, habrá otra clase donde se haga una diferencia entre otros. Muy bien, entonces, buscamos datos, indicios y hallazgos que han ocurrido en un determinado momento y que puedan servir para vincular a una determinada persona en el evento criminal. Estos datos, indicios y hallazgos tienen que recabar ¿quién? Tiene que recabar Ministerio Público con el apoyo de la policía. Esa es la función de la etapa de investigación. Entonces, la primera etapa está referido a la búsqueda y obtención de datos, indicios y hallazgos, pero no puede ser a cualquier costa. Esta búsqueda de datos, indicios y hallazgos tiene que estar limitado con el respeto de los derechos fundamentales. Cuando se obtenga un dato, un indicio o hallazgo con violación de derechos fundamentales, esta podrá ser expulsada del proceso, porque podría ser considerada como prueba ilícita. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hoy se me ocurre, yo soy el fiscal que está investigando un caso, y donde Reader es, por ejemplo, el investigado, y se me ocurre, hoy día, hacer ingresar a su departamento de Reader y llevarme su equipo de computadora, su teléfono, sus documentos? ¿Será legal ello? ¿Será legal que yo vaya al departamento de Reader y me pueda llevar su equipo electrónico sin que exista ninguna autorización judicial? No, ¿cierto? ¿Ese acto qué podría ser? ¿Un acto ilícito o irregular? Un acto ilícito, ¿correcto? Pero podría ser acto irregular otro tema, por ejemplo. Tenemos una videocámara, hemos recabado la información, esto es una información documental, pero no le hemos comunicado al abogado para la visualización. Pregunta, ¿ese acto de la visualización será prueba ilícita o prueba irregular? Será prueba irregular, por tanto, esta puede convalidarse o nuevamente puede efectuarse, pero no lo va a anular, porque en este caso en concreto la base es la obtención del documento, la grabación fílmica. Eso se ha hecho legalmente. Por ejemplo, el fiscal ha ordenado, recábese la videocámara de tal centro comercial. Lo ha dispuesto, muy bien, pero no ha señalado fecha y hora para la visualización. Sin embargo, la policía ha visualizado. Ese acto de la visualización, en mi opinión personal, puede ser que yo esté equivocado, por eso les digo, es acto irregular, pero no es prueba ilícita. Entonces, la primera etapa está referido a esta búsqueda de datos, indicios y hallazgos con respeto de los derechos fundamentales. Por eso hoy yo no voy a hablar mucho de la policía. Cuando entre la modificatoria, ahí hablaré de la policía, si ellos saben o no saben. Esta noche no voy a hablar de eso. ¿Correcto? A ver, hay dos manos alzadas, Reader. ¿Puedes, por favor, darle micrófono? Sí, doctor, normalmente se equivocan cuando levantan la manito, así que Ah, al ya. finalizar la clase. Gracias, Ya, doctor. muy bien, correcto. Entonces, vamos avanzando. Entonces, en este proceso, en este modelo que nosotros tenemos tres etapas claramente identificadas. Y esto es lo que tienes que saber. En la etapa inicial, para litigar correctamente, en mi opinión personal, el abogado tiene que hacer una defensa activa. Aquel abogado que se está durmiendo, como por ejemplo así, esperando que llegue el archivo, lo más probable es que va a perder su caso. ¿Por qué, señores? Porque este modelo que tendemos de tendencia adversarial implica actuación. No puede ser un abogado quieto. Aquí tienes que buscar
como abogado, duda o insuficiencia probatoria. Para eso, por ejemplo, una actuación que tienes que hacer será, pues, concurrir, suponlo en tu código, en tu libro, en tu cuaderno de apuntes, que debes concurrir sí o sí a la declaración de testigos. El abogado que no concurre a la declaración de testigos, por favor, mejor no litigue. ¿Por qué? Porque esa información es clave en esta primera etapa que viene a ser etapa de investigación. Cuando el fiscal lo cite al testigo, cuando el policía lo cite al testigo y obtenga información que viene a ser hechos de lo que ha observado, de lo que ha percibido, tiene que ingresar de forma libre. Tiene que ingresar de forma libre. Ustedes no me dejarán mentir. La policía en algunos casos introduce la información o el mismo fiscal en el interrogatorio en algunos casos introduce la información. ¿De qué modo? Primero, queriendo hacer interpretación de lo que el testigo dijo. Eso es lo que has querido decir, ¿no? De ese modo a veces el fiscal o el policía introduce. Cuando un abogado concurra a una declaración en esta primera etapa, debe controlar primero ese punto. ¿Cuál? Que la información ingrese de forma libre conforme el testigo ha narrado. Si el testigo no sabe hablar, su problema, pues así se tiene que plasmar. Y el abogado justamente está ahí para que se respete ese punto. Segundo punto en la etapa de investigación. Por eso yo te mencionaba, anota en tu código, en tu cuaderno de apuntes, en tu agenda. A la diligencia de toma de declaraciones debo concurrir sí o sí, porque ahí empieza ¿qué? La información, el dato. Segundo, se tiene que controlar el tipo de pregunta que va a efectuar, en este caso, el señor representante del Ministerio Público o la policía que le está apoyando en esa diligencia. Si tú no concurres a una declaración testimonial, lo más probable es que va a hacer preguntas sugestivas, va a hacer preguntas compuestas, con los cuales va a querer obtener información. Pero cuando tú concurras en esta etapa de investigación, controles el tipo de pregunta, y para esto yo te doy la base legal, ya muchas veces he dado, ya hay varios colegas que también están replicando. Yo recuerdo que con Juan Ortiz empezamos este tema hace unos 4 o 5 años, era el 170.6 y el 119.2 y el tema de las objeciones en etapa de investigación. Entonces, la base legal, ahí está, toma nota, 170.6 y el 119.2. ¿Para qué? Interrogatorio directo en etapa de investigación, es decir, en diligencia preliminar y la preparatoria. Cuando tú concurras entonces como abogado litigante en esta etapa, tendrás esta facultad de qué? De controlar que la información entre de forma libre y además respetando el aspecto formal que el Código Procesal Penal señala en el 170.6 y el 119.2. Ahora, también en esta etapa, por eso voy a mencionar luego cómo inicia todo esto, también en esta etapa es importante tener claro lo siguiente. Hay muchos colegas que presentan el apersonamiento y luego presentan un escrito para que el fiscal le autorice para que participe en la diligencia. Señores, no existe ninguna norma que exija que luego de haberse apersonado el abogado debe pedir autorización para participar en diligencias. Es decir, una vez que tú te has apersonado, una vez que tu cliente te ha dado facultades para que puedas representarlo, no es obligatorio que tú nuevamente presentes un escrito diciendo, señor fiscal, autorízame para participar en A, B, C diligencias. La única excepción, en este caso en concreto, para no poder participar en una diligencia, viene a ser el siguiente. Toma nota, si existen más de 2 imputados y cada imputado tiene su abogado, solo en la declaración del imputado que yo no patrocino, solo en esa diligencia yo no puedo participar. ¿Cuál es la base legal? Justo acá voy a agarrar el código de mi amigo Oscar. Justo me ha dado un código, estuve el sábado dando una clase, me ha dado un código nuevo. Y si no me equivoco, está en el artículo 84. A ver, ¿alguien me puede ayudar con la lectura del artículo 84? A ver, ¿alguien me puede ayudar con el artículo 84?
Código procesal penal, no lo busquen código penal. El código penal habla de otra cosa. Artículo 84, inciso cuarto. ¿Alguien me puede ayudar? Código procesal penal, artículo 84, inciso cuarto. Ya saben, estimados colegas, si van a interactuar es con cámara activa. Doctor Luis Cuba, adelante, por favor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Artículo 4. No, Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda. muy bien. Entonces, amigos, tomen nota de eso. ¿Ah? Estamos hablando de preparatoria. Mañana te citan a una declaración, tú tienes que tener base legal. La única diligencia al cual no puedes no, en el cual no puedes participar es cuando existen más de 2 investigados y cada uno tiene su abogado. En esa declaración del investigado que tú no patrocinas, en esa es la única en la que no puedes participar. En todas las demás, puedes participar sin necesidad de pedir autorización, porque estás haciendo uso del derecho de defensa de los intereses de tu patrocinado. Muy bien. Ahora, a ver, ahí creo que una mano alzada. Luego voy a hablar de la reserva de la investigación, ¿correcto? Eso es otro tema, eso es otro tema. Muy bien. A ver, ¿veo una mano alzada? No, ¿no? Listo. Entonces, en el proceso penal vamos a tener, como ustedes vieron, 3 etapas. Etapa de investigación que se subdivide en diligencia preliminar y la pre. Luego tenemos etapa intermedia y tenemos la etapa de juicio oral. Ahora, ¿cuál es el otro punto que tú tienes que conocer para que puedas litigar correctamente? Tienes que saber tipos de proceso. Y esto es importante porque esto no te enseña ni a la universidad, ni Dispénseme, Reader doctor. te va a enseñar. Dispénseme, doctor Henry. Tengo un participante, Carlos Mezquida, creo, A que ver. está tomando fotos a la pantalla. Lamentablemente lo tendremos que retirar del Zoom y también de Audiápolis. Sí, sí. Adelante, A ver. gracias. Sí, sí. No, pues chicos, tienen que respetar. Pues si no respetamos, entonces entramos en una arbitrariedad. No, no, no. Aquí las reglas se cumplen, ¿ah? Si no, son retiradas, porque aquí venimos a aprender. Puede ser que yo me equivoque, pero puede ser que te sirva lo que te voy a mencionar, ¿correcto? Muy bien. ¿Continúo, Reader? No, audio, audio. ¿Qué pasó, Reader? Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí. Por favor, también los participantes que están levantando la manito están interrumpiendo la clase, si no también los vamos a retirar. Gracias, Al doctor. final, mira, hagamos algo práctico. Ustedes van a tener tiempo para que me hagan todas las preguntas, pero del tema, ¿ya? Prepa, no voy a hablar de etapa intermedia, juicio, prepa. Listo. Este tema, ¿por qué te menciono que tienes que saber cuando hablas de etapa del proceso? Porque tu profe de procesal, ni reader, nadie te va a decir cómo debes cobrar honorarios. Para eso te voy a enseñar este tema. Este cuadrito es importante para establecer honorarios profesionales. A ver, doctora Mónica, ¿es cierto o no? A ver, voy a hacerle una pregunta sugestiva a la doctora Mónica. ¿Es verdad que este cuadro determina cuánto debes establecer como monto honorarios? Sí, ¿Sí, no, doctora? sí, Porque doctor. mira, en un proceso inmediato, conducción está ebriedad, ¿cuánto crees que le vas a cobrar? Ya, ponlo 500 soles, pues ya una audiencia de proceso inmediato que durará 2 horas. Un proceso complejo, un caso de colusión, ¿le vas a cobrar 500 soles? No. Y si fuera un proceso complejo de lavado de activos, ¿le vas a cobrar 500 soles? Y un caso de criminalidad organizada, ¿le vas a cobrar 500 soles? Esto creo que tu profe de procesal debe enseñarte con manzanitas. Cómo debes cobrar y cómo debes establecer, en este caso, la defensa. La defensa, en este caso en concreto, en mi opinión personal, debe establecerse por etapa. Por etapa. Cuidado que cobres todo. ¿Eh? Yo les pongo un ejemplo. Si ahorita uno de ellos, uno de que está en la clase, por ejemplo, está investigado por crimen organizado y le dice, yo, doctora Flores, en este momento tengo los 100.000 soles, pero hagamos algo. Hagamos un contrato de locación de servicios, yo te entrego los 100.000 soles para que tú me defiendas por todo el proceso.
Yo les pregunto, ¿ustedes aceptarían eso? A ver, pónganme en caja de comentarios, ¿aceptarían o no los 100.000 soles en este momento? Por todo el proceso. Y todavía con un contrato de locación de servicios donde diga, en caso de incumplimiento será pasible de demanda por indemnización de daños y perjuicios. ¿Qué pasa si el abogado abandona el proceso? Y todavía el tipo te dice, ¿sabe qué? Para que usted trabaje bien, lo vamos a legalizar la firma. Vamos a ponerlo documento de fecha cierre. ¿Aceptarían los 100.000 soles o no? En este proceso, en este caso, ahí dice, sí lo acepto, dice. A ver, sáquenme pues. Sáquenme. 9 años dividido entre 100.000. ¿Cuánto crees que va a ser tu honorario? A ver, quiero ver, mensual o anual. ¿Alguien me puede sacar cuánto va a ser? Un promedio de 900 soles va a ser una cuota de Carsa, de Banco de la Nación, del BCP o lo que tú quieras denominarlo. Sáquenlo. Un proceso de criminalidad organizada, diligencia preliminar, 36 meses, 3 años. Formalización, otros 3 años. Puede esta declararse todavía una prórroga. Etapa intermedia no tiene plazo. Juicio oral no tiene plazo. Un promedio de un caso de crimen organizado se resuelve entre 7 a 10 años para tener una sentencia. Por eso les estoy diciendo, tu profe de procesal te enseñará esto, debería enseñarte, pues, ¿no? Cómo cobrar honorarios de acuerdo al tipo de proceso. Entonces aquí, si los que han dicho sí lo cobro, vean, señores, si en los 10 años vas a poder litigar con los 100.000 soles. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí es importante, entonces, tener en cuenta, cuando vamos a hablar de etapas, también que la complejidad de los casos hacen que tú puedas establecer honorarios. En el litigio penal, no existe una tabla que me diga cuánto debo cobrar. Ya, no existe una tabla. Si tú consideras que tus conocimientos y tu experiencia tienen un costo alto, establece ese costo alto. Pero si tú ves que esto debe ser un monto mínimo, también puedes establecer monto mínimo. El mercado está para todos, pero no todos tienen qué, no todos tienen el conocimiento especializado. La única diferencia entre un colega y otro, aquí en Perú tendremos, pues, ¿cuántos abogados creen que tenemos aquí en Perú? Si el Colegio de Abogados de Lima nomás tiene más de 80.000 abogados. A nivel nacional, ¿cuánto habrá? No sea. Raider, ¿cuántos colegas seremos? Si solamente el colegio de abogados, yo soy el 53.571. Que yo sepa, el año pasado cuando fui a votar, había algo de 80 o 90.000 abogados en el colegio de abogados de Lima. Entonces, la única diferencia que va a establecerse para establecer honorarios es el conocimiento especializado que tengan. No todo el mundo tiene conocimiento especializado en crimen organizado, por ejemplo, o en delitos complejos. Por eso mi recomendación para mis amigos colegas, abogados que recién están egresando, empiecen por lo básico. Primero conozcan bien cómo es el sistema, cómo se litiga para que poco a poco vayan escalando. ¿Correcto? Y esto es la forma más común y más simple. Un proceso inmediato por conducción, un proceso inmediato por omisión a la asistencia familiar, luego pasar tal vez a procesos un poco más complejos y de ese modo. Hay también colegas que se dedican, conozco, solamente se dedican a etapa de investigación, es decir, a diligencia, y hacen bien su labor. Pero no todo el mundo tampoco está capacitado para asumir un caso a nivel de juicio oral, es decir, para ser, como yo siempre le he mencionado a Reader, para ser cirujano del derecho. O todo el mundo está capacitado para hacer cirugía legal. Todo el mundo sabe contraexamen avanzado. Todo el mundo desacredita a un médico legista, a un psicólogo forense, a un perito contable. ¿Qué pasaría si ahora yo te pongo un médico legista? ¿Podrás hacerle cirugía legal? Tal vez le vas a hacer un toque, pero no va a ser suficiente, ¿cierto? Para litigar, tú tienes que convertirte en experto. Y en estos 20 años todavía nadie es experto, estamos en formación. Yo también me califico que estoy en formación. Hay temas todavía que sigo aprendiendo, por eso yo sigo capacitándome. Ayer estuve en un curso con un médico legista, aprendí un nuevo tema.
Algo que ignoraba, pues, porque desde la medicina siempre hay ciertos detalles que uno aprende de las distintas ramas. Entonces, yo les pregunto, ¿todo el mundo sabrá hacer cirugía legal? Porque yo siempre he mencionado, y lo seguiré mencionando, el abogado es como el médico, es como el médico. ¿Diagnostica qué? Información documental. ¿El médico qué diagnostica? Tus síntomas. ¿Para qué? Para que luego te establezca qué? El tratamiento que va a corresponder o no. En este caso, el abogado, ¿qué tiene que diagnosticar? Va a diagnosticar los pros y los contras de la información documental que existe para decir, oiga, nos vamos a juicio o esto vamos a aceptar y va a finalizar con una salida alterna. Si vamos a ir a juicio, si vamos a enfrentarnos en un debate, mínimamente tiene que haber una probabilidad o posibilidad, pongamos, ¿de qué? De ganar. Si no, no te presentes. Claro, si tenemos un juez que no entiende, por ejemplo, un tema básico, por ejemplo, en el tema de peritos, aquí en Perú, un juez tiene que entender que existen tres tipos de pericias: pericia técnica, artística y científica. En este tercero, pericia científica, si el juez no entiende que la pericia no es porque trabaja en medicina legal, sino porque es idóneo, porque la pericia sustenta científicamente esa apreciación especializada, entonces estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Por qué? Porque acá los criterios Dauber deben aplicarse porque ya existe una jurisprudencia de la Corte Suprema. Yo creo, en mi opinión personal, sobre todo los abogados deberíamos estar capacitándonos en esos temas. Muy bien, entonces, volviendo a este tema, la etapa de investigación, en mi opinión personal, es el corazón para la fiscalía. ¿Por qué el corazón? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué el corazón? Porque en esta etapa, señores, si la fiscalía no realiza una buena investigación, el caso se archiva. Si en esta etapa la fiscalía no ha recabado buenos datos, indicios, hallazgos, por más que vaya a juicio oral, va a perderlo. Para mí, en mi opinión personal, esta etapa de investigación es trascendental. Poniendo como ejemplo el caso bien mediático de la que estamos escuchando estas últimas semanas. Ese día que fueron los fiscales, todo el mundo ya sabe, ¿no? De qué caso estoy hablando. Los fiscales fueron a hacer allanamiento. Después de un mes de haber tomado conocimiento de qué, de este hecho que está ventilando, ¿no? ¿Creen que ustedes, que la fiscalía va a encontrar evidencia? ¿Va a encontrar documentos? ¿Va a encontrar celulares, computador? ¿Va a encontrar en este allanamiento? No, pues. Por eso la etapa más importante es investigación. Claro, este caso es un caso mediático, pero creo que ha sido muy tarde la reacción de la fiscalía. Segundo punto de crítica para la fiscalía. En este allanamiento los fiscales estaban en el parque, ¿no? En la avenida, estaban esperando que llegue el abogado. ¿Por qué no han ingresado a la vivienda y esperaban dentro de la vivienda al abogado? Otro tema, cierto, importante. Entonces, para mí, en mi opinión personal, en esta etapa, trascendental es la inmediación, la rapidez en la que debe actuar fiscalía con la policía. No deben estar peleándose. Lo que vemos ahora, sobre todo políticamente, es que el ministro para chancando diario a la fiscalía y los dos están como una pareja separada. Están que se pelean. El otro dice A, el otro dice B y no hay nada concreto. Cuando en realidad, ¿qué tienen que hacer? Trabajar de forma mancomunada, unida. ¿Para qué? Para asegurar estos datos, indicios, hallazgos y puedan vincular a una persona en el evento criminal y luego puedan formular acusación. Y poniendo un paréntesis, el caso del cofre. Yo puse mis comentarios en mis redes, por la experiencia que tengo sobre todo de haber sido fiscal anticorrupción. Todo el mundo habla de este caso cofre. Ese caso cofre está fácil de resolver. Todo vehículo del Estado tiene bitácora. Todo vehículo del Estado tiene que tener un cuaderno que registre dónde estuvo, a qué hora estuvo en tal lugar, quién estaba conduciendo, cuántos kilómetros recorrió, todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, del cofre, es facilísimo. Yo lo puse y quiero poner también como ejemplo en esto. El fiscal lo que tiene que hacer acá es simplemente recabar ese
esta bitácora de este carro, luego ver quién era el conductor. Luego citarlo al conductor y decirle, a ver, ¿has conducido o no el vehículo? ¿Dónde lo has conducido? ¿Quién te lo ha ordenado? ¿A quiénes lo has transportado? ¿Quiénes estaban dentro del vehículo? Y de ese modo, ¿qué hacen? Se soluciona el problema, pues. Y el testigo, en este caso, está obligado o no. A ver, dígame, ¿el testigo está obligado o no a decir lo que ha observado? Está obligado, pues, el testigo está obligado. ¿Sabe? La única excepción donde el testigo no puede hablar es cuando tiene vínculo de familiaridad con el investigado. Y esta viene a ser el artículo 165 del Código Procesal Penal. ¿Correcto? Entonces, volviendo al tema, en este caso en concreto, etapa de investigación, el rol trascendental está en la fiscalía y la policía. Por eso mi recomendación, en vez de estar peleándose políticamente, únanse. Porque si van a ser así, los casos no van a llegar a un buen puerto. Entonces, cuando yo hablo sobre todo de etapa de investigación, hago mención a estas dos etapas, diligencia preliminar. Y aquí quiero hacer algo concreto. Diligencia preliminar hay que entenderlo como aquellos actos urgentes, inaplazables, pero no es para realizar diversos actos de investigación, sino sobre todo es, primero, identificar al autor, para asegurar estos datos, indicios, hallazgos que con el paso del tiempo pueda perderse. Y luego para vincularlo a esta persona con ese evento criminal. No es para tomar declaraciones, hacer pericias, no. Para hacer esa etapa, en mi opinión personal, es la preparatoria. Claro, los fiscales se han acostumbrado a hacer en la preliminar todo. Quieren hacer los informes periciales, quieren hacer toma de declaraciones, todo quieren hacerlo en la preliminar. Cuando lo correcto, en este caso, en mi opinión personal, en diligencia preliminar solamente debe efectuarse a aquellos actos urgentes e inaplazables que estén referidos a identificar autores. ¿Quién es el autor, el cómplice, el partícipe? ¿Quién es el agraviado? 2, asegurar esos datos, indicios con el paso del tiempo puedan desaparecer. Y 3, vincularlo, pues. Muy bien. En cambio, la preparatoria, la segunda etapa, esa como tiene un plazo más amplio, esta es la etapa idónea para hacer actos de investigación. Si nosotros pusiéramos de este modo, estoy mencionando, la actuación en el Código Procesal Penal, estoy seguro que la gran mayoría de casos estarían en el Poder Judicial y no en la Fiscalía. Porque el fiscal simplemente diría, yo tengo estos 3 presupuestos, formalizo, ahora investigo y luego pido sobreseimiento. ¿Correcto? O acusación o requerimiento mixto. Esto implica entonces, en mi opinión personal, que en este sistema que nosotros tenemos ya urge tener un juez de control. Es decir, un juez totalmente distinto al de investigación preparatoria, que solamente se aboque a la etapa intermedia, que solamente analice si la fiscalía ha realizado un buen acto de investigación, si tiene una acusación sólida, si el caso merece o no pasar a juicio oral, y el segundo, debería tener estas facultades, sobre todo, de aplicar, en este caso en concreto, también convenciones probatorias, hacer que las partes hagan convenciones probatorias para que el juicio no sea tan engorroso. Y el otro tema está referido, también en mi opinión personal, que incluso de oficio, si el caso no amerita, debería sobreseer. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de diligencia preliminar y preparatoria, hacemos mención sobre todo a esta etapa de investigación. Ustedes ya saben que para que exista un caso penal, tiene que haber una noticia criminal. Y esta noticia criminal puede ingresar por cualquier medio. Puede ingresar por llamada telefónica, denuncia escrita, denuncia verbal, comunicación entre autoridades, entre otros. Pero lo más importante, a partir de esa noticia criminal, será sobre todo ¿qué? Será la calificación. ¿Correcto? La calificación. Y esa calificación, justamente, en mi opinión personal, es el filtro a nivel del Ministerio Público. Y hoy en día, con la modificatoria que ya existe, el fiscal tiene 24 horas para hacer ¿qué? Para hacer la calificación. Entonces, mis amigos de la fiscalía seguramente están bien estresados, pues, ¿no? Porque antes algunos fiscales se demoraban una semana, 15 días, a más,
para aperturar diligencia preliminar. Hoy en día, con esta modificatoria, 24 horas, y si no lo hiciera, en mi opinión personal, el fiscal estaría cometiendo una falta administrativa. Pues no, que podría ser pasible ¿de qué? De una queja funcional. Muy bien, listo. Entonces, aquí también es importante mencionar. El gran problema, en mi opinión personal, está en la comunicación en esta etapa de investigación. ¿Cuál? La comunicación entre la policía y la fiscalía debe ser directa. ¿Cómo? En mi opinión personal, ese formalismo de presentar por escrito debería estar en el segundo nivel. La comunicación de una noticia criminal entre la policía y la fiscalía debe darse inmediatamente por cualquier medio. Hoy en día muchísimo utilizamos las redes sociales, WhatsApp, Telegram o correos electrónicos. Cuando el policía tenga contacto con una noticia criminal, el que debe trasladarlo es el policía inmediatamente al fiscal. ¿Para qué? Para que este señor, por eso yo mencionaba al inicio, si hay o no esta modificatoria, para que este señor fiscal, como titular de la acción penal, realice la calificación y pueda disponer lo que corresponde. En este caso en concreto, esta disposición debe ser comunicada a la policía dentro de las 24 horas para que pueda ayudar a efectuar los actos de investigación. Muy bien, entonces para mí en esta primera parte, que es etapa de investigación, diligencias preliminares, el punto más trascendental viene a ser la calificación. Yo no voy a hablar, como ya mencioné, de la policía cuando salga esa norma, si en qué sentido saldrá, habrá otro curso donde haremos un cuadro comparativo, donde debatiremos si la policía está calificada, está preparado o no para calificar, entre otros. Muy bien, eso no va a ser el día de hoy. Entonces aquí, sobre todo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando el Ministerio Público realice esta calificación, acto seguido tiene que expedir una disposición. Y esta disposición tiene una base legal, ¿no? En este caso en concreto. Esta disposición puede establecer que la investigación se lleve a cabo en sede fiscal, es decir, que el mismo fiscal conozca el hecho, que el mismo fiscal realice los actos de investigación. O puede hacer que la policía le brinde apoyo para investigar ese caso. ¿Correcto? Entonces, en este primer punto lo que quiero mencionar es, en mi opinión personal, hasta el día de hoy, para que pueda investigarse formalmente a una determinada persona, tiene que existir disposición fiscal. En mi opinión personal, no podría haber una investigación formal, si no existe una disposición. ¿Qué pasaría, estimados amigos, si la policía te investiga sin que exista una disposición fiscal? En mi opinión personal, ese acto de investigación podría ser un acto arbitral, ¿correcto? Estoy mencionando con lo que está vigente al día de hoy. Cuando exista la modificatoria, hablaremos de la modificatoria. Muy bien, entonces, en este caso en concreto, esta etapa inicial de la etapa de investigación preparatoria, diligencia preliminar, tiene que ver justamente con esos tres presupuestos. Si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y delictuosidad, esto quiere decir que la policía tiene que hacer, pues, por ejemplo, una constatación. Segundo, asegurar elementos materiales de la comisión. Claro, pues, por el paso del tiempo puede desaparecer, por tanto, la policía debe realizar un acto urgente para ese caso en concreto, ¿no? Por ejemplo, llevar a una persona que ha puesto una denuncia por violación sexual, llevarlo, por ejemplo, al médico legista. Y el tercero está referido a individualizar a las personas que están involucradas en este hecho, como autor o como cómplice. Eso viene a ser diligencia preliminar. O sea, diligencia preliminar no está para hacer pericias, como actualmente se vienen efectuando en muchos lugares. Muy bien, entonces ya hemos mencionado que la etapa de investigación busca obtener datos, indicios, hallazgos que puedan luego vincular. Pero en esta etapa de investigación, el fiscal actúa bajo un principio de objetividad. ¿Qué quiere decir? Es algo similar al juez, que tiene que recabar ¿qué? Estos datos, indicios y hallazgos de cargo y de descargo. Es decir, aquellos datos, indicios que puedan servir para imputarle una presunta responsabilidad a una persona, así como datos, indicios y hallazgos que puedan
eximirlo de esta responsabilidad. Pero este principio de objetividad, en mi opinión personal, solo está en la etapa de investigación. Cuando se corte la investigación, el fiscal ya no actúa con objetividad, porque se parcializa en el sentido de ¿qué? De que toma una posición. Por eso muchos abogados dicen, en algunos casos he visto, en este caso en concreto, lo siguiente. ¿Por qué el fiscal no ha traído ese medio de prueba, ese dato, ese elemento de convicción que está en la carpeta? Es porque los abogados aún no han entendido que cuando corta la investigación el fiscal, ya no actúa con el principio de objetividad, sino toma una posición acusatoria de imputación. Por tanto, el trabajo del abogado en esta etapa es justamente, si la fiscalía ha recabado ese dato, ese indicio que pueda servir para eximir su responsabilidad de su cliente, él tiene que ofrecerlo. Y aquí un ejemplo. Por ejemplo, en delitos sexuales, estimados colegas, como había mencionado al inicio, aquel abogado que no hace defensa activa está muerto. Así es. En mi opinión personal, la gran mayoría de casos sentenciados en delitos sexuales con defensa pública es porque no presentaron pericias de parte. En mi opinión personal. ¿Por qué? Porque en este tipo de delitos, en mi opinión personal, el abogado tiene que hacer defensa activa. Tiene que presentar pericia, por ejemplo, podría ser psicológica forense, podría ser de psicología del testimonio, podría ser médico legista. Pero si no presenta esta pericia de parte, lo más probable es que va a haber condena. Ahora, también hay que mencionar que en esta etapa de investigación, cuando tú eres abogado defensor y quieres presentar un perito, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Se tiene que acreditar ante el fiscal al perito. Y acreditar implica presentar un escrito señalando los datos del perito y además anexar los documentos que prueben o que acrediten que este es un perito. ¿Qué quiere decir esto? Es presentar, por ejemplo, el CV del perito, es presentar su registro de especialista, es presentar su registro que lo acredita como perito. Entonces, recomendación en este punto, sobre todo en etapa de investigación, es, si tú como abogado defensor vas a hacer defensa activa y vas a presentar perito, recuerda que tienes que acreditarlo primero. Segundo, debes anexar el CV y debes presentar su habilitante, su colegiatura, su registro de especialista, entre otros, para que el fiscal lo acoja. Es decir, primero en la etapa de investigación el fiscal tendrá que decir, téngase por designado como perito de parte a tal persona. Y aquí quiero precisar algo más. La norma señala que debo presentar dentro de los 5 días de haber sido designado el perito oficial. Muy bien, pero ese es un aspecto formal, en mi opinión personal, que no puede restringirme, en mi opinión personal, al derecho a probar. ¿Qué pasaría? Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué pasaría si yo no presento dentro de los 5 días? El fiscal podrá rechazarme mi perito de parte si yo lo presento de forma extemporánea, es decir, a los 30 días, a los 50 días, pero que está dentro del plazo de investigación. ¿Mm? ¿El fiscal podrá rechazarme? Y si me rechaza, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí? En mi opinión personal, el derecho a probar no puede tener esa misma jerarquía que el aspecto formal que establece la norma. ¿Correcto? Si bien la norma dice 5 días para presentar tu perito de parte, pero eso no puede pesar más que el derecho a probar, en este caso en concreto, por parte de la defensa. En este caso en concreto, en mi opinión personal, el fiscal debería hacer una interpretación sistemática de la norma, no restrictiva, que señala el Código Procesal Penal. Muy bien. Segundo punto. Ese principio de preclusión no funciona, en mi opinión personal, cuando hacemos un test, sobre todo en este caso en concreto. Muy bien. Segundo punto. Entonces, 2 puntos importantes para la preparatoria. ¿Cuáles? Primero, testigo. Cuando tú vas a presentar un testigo en etapa de investigación, tienes que tener en cuenta el artículo 337, 337 inciso cuarto, si no me equivoco. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? A ver, para que no se me olvide. 337 inciso cuarto.
A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Sí, doctor, tenemos a Renzo. ¿Cómo está, Renzo? Buenas noches. Adelante, por favor, puedes activar tu audio. Gracias. Muy buenas noches, estimado doctor. ¿Sí? Adelante, por ¿Me favor. escucha? Sí. Ya, dice, 337, inciso cuarto. durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes. Muy bien. Gracias, Renzo. Con esto, estimados amigos, les estoy diciendo algo concreto en la preparatoria. Cuando tú vas a presentar un testigo, tienes que mencionar esta norma del 337, inciso cuarto. ¿Por qué es útil y pertinente la citación o su conducción de esta persona para que deponga, para que declare en este caso? Para el testigo. Ahora, cuando es perito, del mismo modo tienes que presentar un escrito, pero en este caso acreditando al perito y adjuntando el CV. Y aquí viene, como siempre digo, la pepa, y tal vez no les dice otros, yo se los digo. Cuando el fiscal designe un perito, no estoy hablando de perrito, ¿eh? Estoy hablando de perito, experto, sobre todo científico, que ha estudiado 5 años, que hace pericia médico-legal, que hace pericia psicológica, que hace pericia contable, balística. Señores, tomen nota si desean. Cuando el perito designe un perito oficial, en mi opinión personal, ustedes lo que tienen que hacer es pedirle al fiscal con un escrito que requiera que requiera el CV de este experto. Su CV completo. ¿Y para qué, señores? Para poder establecer si este experto es el idóneo o no para hacer este informe pericial. La idoneidad no es porque yo lo digo, la idoneidad no es porque yo digo yo he estudiado, no señores, la idoneidad se tiene que acreditar documentalmente. Si este señor me dice yo soy médico, su título de médico. Si este señor me dice yo soy especialista en medicina legal, su registro nacional de especialista. Entonces, recomendación, cuando se designe un perito oficial, seguramente tu profe de procesal nunca te enseñó esto, pero la pepa jurídica te lo enseña gratis. Cuando el fiscal designe un perito de cualquier especialidad, sobre todo científico, presenta tu escrito y pídele, señor fiscal, 337, inciso cuarto, ¿es útil, pertinente para qué? Para acreditar qué? La idoneidad de este experto. ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a cuestionar la idoneidad? ¿Alguien me puede decir dónde lo voy a cuestionar la idoneidad de un experto? En el juicio oral. Déjalo que haga ese señor la pericia, pero en el juzgamiento le vas a hacer ver que este no es el idóneo. El primer punto de ataque en juicio oral para un perito es la idoneidad. El segundo punto de ataque es la cientificidad del informe. Y el tercero, el interés en el resultado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿queda claro hasta aquí? ¿Queda claro cómo deben presentar a los testigos, a los peritos en etapa de investigación? A ver, póngame en caja de comentarios. ¿Sí o no? ¿Sí? Otro punto. En temas de corrupción, muchos colegas no hacen lo que deben hacer por desconocimiento, yo entiendo. Contraloría hace su informe de control, manda a Fiscalía Anticorrupción y el abogado está esperando eso, que llegue la acusación. Señores, si bien esto puede ser, este informe de control es prueba preconstituida, pero el hecho de que sea prueba preconstituida no quiere decir que yo no lo pueda pedir como abogado que venga a declarar ese señor que ha hecho el informe. En etapa de investigación, puede ir a declarar el médico, el psicólogo, el testigo.
Así que no existe restricción alguna, no existe una norma que diga, no, un perito no puede ir a declarar, un experto no puede ir a declarar. Y en este tipo de casos, sobre todo de prueba preconstituida, ¿cuál es la clave? Otra pepa jurídica. Cuando tú vas a litigar con temas de órganos de control o contraloría, recomendación, tienes que tener tu testigo experto. ¿A quién le llevarían ustedes como testigo experto? A ver, ¿le llevamos a Reader? ¿Le llevamos a Reader como testigo experto? A ver, ¿a quién le llevamos como testigo experto? ¿Le llevamos a la doctora Mónica? Testigo experto, uno que tenga experiencia, conocimiento especializado, por ejemplo, en contrataciones del Estado. Si tú llevas a un árbitro, llevas a un experto en contrataciones, primero, ¿para qué? ¿Cuál es la chamba que tiene que hacer aquí? Si tú litigas en estos temas, primero, antes que metas la cuchara como abogado, primero pídele un informe técnico. ¿Informe técnico de quién? Del experto. Y luego que tengas el informe técnico, entras con tu conocimiento especializado. ¿Para qué? Para que pidas, en este caso en concreto, que pueda concurrir este personal de Contraloría para que pueda explicar si esa tiene o no relevancia penal. Los señores de Contraloría dicen, hay indicios, indicios. Yo tengo ahorita mi perito experto que me dice, mira, con estas jurisprudencias de OCE, ellos, su trabajo, pues, ¿no? Me dicen, esta interpretación sistemática que se hace en esta norma, me lleva a tal conclusión, listo, ahora sí, que venga y le vamos a interrogar. Claro, si no haces así, lo más probable es que nos vamos a ver dónde. Nos vamos a ver en juicio oral. ¿Correcto? Entonces, litigar en etapa preparatoria implica, en mi opinión personal, trabajar con expertos. No te consideres el todo, el sabiondo, porque acá nadie es sabiondo. Trabaja con equipo, trabaja con gente que conozca, con expertos que te puedan dar pauta, que te puedan asesorar, que te puedan explicar para que luego tú veas el tema legal. Muy bien. Entonces, el testigo experto, en este caso en concreto, puede ser presentado con esta base legal del perito. ¿Ya? El testigo experto no es un testigo que ha presenciado los hechos, pero que puede dar una opinión, pues, una opinión técnica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí la base legal sería utilizar las normas del 178 y siguientes para presentar como testigo experto. Testigo experto. No es un testigo que ha percibido directamente los hechos, no es el que ha visto, y no es el que va a hacer una apreciación por los conocimientos que tenga sobre un punto específico. En este caso en concreto, por ejemplo, en temas de Contraloría, en mi opinión personal, sí es posible. Sí es posible. Y luego de la opinión técnica del experto, podrías presentar pericia de parte, que podría ser una pericia contable, por ejemplo, o una pericia de ingeniería civil, no sé, de acuerdo al caso en concreto. Entonces, en la etapa de investigación, y esto ya, creo que ya no voy a hablar de esto, porque va a traer mucha controversia, ¿no? Creo que ya esto cuando salga la norma vamos a comentar. El 159 y el 166 de la Constitución, que la policía y todo lo demás. Eso lo dejamos. Pero acá hay un tema, ¿no? Que me llamó la atención cuando yo estaba preparando la clase. Aquí dice que la fiscalía convalida los actos de la policía. Y yo quería saber justamente, ¿y cómo la fiscalía convalida los actos de la policía? ¿Convalida con la presencia, es decir, concurriendo al lugar de los hechos? ¿O convalida con una disposición fiscal? En mi opinión personal, la convalidación implica hacer, en mi opinión personal, puede ser que esté equivocado, con una disposición. O alguien puede convalidar por la simple presencia. La presencia que va el fiscal porque ya el policía realizó actos de investigación, llegó el fiscal y ya está convalidado. ¿Así será? ¿Alguien me puede decir cómo convalida los actos de la policía la fiscalía?
¿Tendremos algún colega, ex colega fiscal o alguien? En mi opinión personal, esta convalidación de los actos que realice la policía, en mi opinión personal, debería ser con una disposición fiscal y evaluando sobre todo si esos actos de investigación urgentes, inaplazables que ha realizado la policía, le ha realizado, primero, tomando en cuenta o garantizando la dignidad de las personas. Segundo, derechos fundamentales de la persona. ¿Qué pasa si ha hecho un acto de investigación, un acto urgente, inaplazable, violentando derechos fundamentales? ¿El fiscal lo convalidará? No, yo creo que el fiscal podría decir, no, ese acto de investigación yo no lo convalido. ¿Y cómo podría ser? En mi opinión personal, debería ser con una disposición fiscal. No creo que sea la convalidación con la sola presencia del fiscal. Y otro tema importante, esto es lo que está en el código, porque el año pasado se modificó este tema. La policía manda su informe policial, artículo 332, inciso 2. ¿Pero qué dice luego? El informe policial remitido al titular de la acción penal es de carácter no vinculante. ¿Cómo lo debemos interpretar entonces? ¿Quién es el dueño entonces, en este caso en concreto, de la investigación? ¿Mm? Aquí justamente radica el punto de que, en mi opinión personal, el fiscal tiene que sacar una disposición. Si el informe policial no lo vincula al fiscal, entonces puede decir, pues, estos datos, indicios, hallazgos que ha hecho la policía han sido obtenidos con violación de derechos fundamentales. Por tanto, yo no lo voy a convalidar. Yo lo voy a rechazar. ¿Y esto cómo lo hago? En mi opinión personal, debería efectuarse, en este caso en concreto, con una disposición. ¿Mm? Entonces, eso es un tema que seguramente va a traer mucho debate cuando se va a aprobar, no sé, ese proyecto de ley. Ahí en su momento discutiremos ese tema. Hoy solamente les traigo la base legal. Ahí está la base legal, 332, inciso 2, y en una parte dice, el informe policial remitido al titular de la acción penal es de carácter no vinculante. ¿Alguien puede dar lectura? A ver, para que no me digan que yo me los he inventado, ¿eh? ¿Alguien me puede ayudar con la lectura del 332? Inciso 2. A ver, Reader, ¿tenemos algún Tenemos apoyo audio, para este caso? pero lamentablemente no se le da pase al audio porque es solamente con cámara activa. A ver, prendan su cámara para que ustedes mismos lo escuchen. A ver, artículo 332, inciso 2, ¿qué dice? Tenemos a Fabri. Doctor Fabri, buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Adelante, doctor Fabri. ¿Está activo su audio? Okay. Lo hemos perdido al doctor. A ver, Sí. doctor, su audio. Doctor Fabri, adelante su audio. Presumo que es su línea, doctor, porque se está congelando cada momento. A ver, Otro participante que quiera interactuar, ya saben, con cámara activa. Así es las reglas con la institución. a ver, ¿quién nos ayuda con la Tenemos lectura? al doctor Miguel Paches. Doctor Miguel Paches, adelante, buenas noches. Doctor Miguel Paches, nuevamente su audio. Bienvenido. No No tiene le audio. escuchamos. Sí, No hay audio. no tiene audio. Vamos a dar pase a Rivas. Adelante, A ver, bienvenido. Doctor, buenas noches con todos. buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, doctor. Ya, artículo 332, inciso 2, ¿no, doctor? Sí, Ya. El informe policial contendrá los antecedentes que motivaron su intervención, la relación de las diligencias efectuadas y el análisis de los hechos investigados, no. absteniéndose a... A ver, doctor, ¿de su código es actual? A ver, ¿quién tiene el código actual? Acá la modificatoria el 21 de diciembre de 2023. A ver, a la Tenemos al doctora doctor, Angie. A ver, doctor, a tenemos ver, a Angie. Angie, por favor, adelante. a ver, a ver, la doctora Angie. Bienvenida. Sí. Entonces, ¿me escucha, doctor?
Adelante. adelante. Sí, el inciso 2 del artículo 332 menciona que el informe policial remitido al titular de la acción penal es de carácter no vinculante. Contiene ¿Ves? los antecedentes que Hasta ahí. motivan la Hasta ahí, detención. doctora, porque el otro viene al tema de la grado de la presunta autoría. El tema es que yo no me estoy inventando eso. Ahí está en el código 332, inciso 2. El informe policial remitido al titular de la acción penal es de carácter no vinculante. Entonces, justamente ahí va la pregunta. ¿Qué pasa si que la policía ha realizado actos de investigación violando derechos fundamentales? ¿El fiscal cómo lo convalida? ¿Con su concurrencia por haber concurrido en forma presencial o virtual, o lo convalida a través de un documento que en este caso en concreto, en mi opinión personal, es una disposición? Creo que en mi opinión personal lo correcto es a través de una disposición fija. ¿Por qué? Porque la legitimidad de la prueba tiene un marco constitucional, en este caso en concreto. Y aquí quiero mencionar algo más. Todas las normas que están en el título preliminar, es otra pepa jurídica para que no te olvides, tienen rango constitucional. O sea, las normas que están en el título preliminar del Código Procesal Penal tienen normas de rango constitucional. ¿Qué quiere decir? Pesan más que las normas de rango legal. ¿Correcto? Y aquí está la legitimidad de la prueba, artículo 8 del título preliminar, donde dice, todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado teniendo en cuenta el procedimiento constitucionalmente establecido, ¿no? Muy bien, entonces, con esto, en mi opinión personal, fiscal tiene el control de decir qué ingresa o no a la carpeta. Si se ha obtenido con violación de derechos fundamentales, dice, no, eso no ingresa, por tanto, fuera. Esto no quiere decir que el fiscal luego no pueda realizar nuevamente ese acto de investigación. Sí lo puede efectuar. Ejemplo, ¿qué pasaría si la policía le toma la declaración al testigo que ha denunciado sin haber notificado al abogado del investigado? Vuelvo a mencionar, en un determinado caso, póngase, ya, pongamos violación sexual, ¿ya? X persona denuncia por violación sexual a X sujeto. Este sujeto ha sido ya plenamente identificado. Y la policía le toma la declaración de la agraviada sin haber notificado al abogado defensor. Pregunta, ¿ese acto de investigación que ha realizado, tomar testimonio a la agraviada, el fiscal lo va a convalidar con su presencia o el fiscal debería declararlo nulo con una disposición fiscal? ¿Mm? ¿Cómo va a ser ahí en este caso en concreto? ¿Cómo va a ser el fiscal? En mi opinión personal, lo que tiene que hacer el fiscal es, oiga, ¿sabe qué? Se ha tomado testimonio violentando el derecho de defensa del investigado. Por tanto, una disposición fiscal y declararlo nulo. Por eso, en mi opinión personal, tiene que ser con disposición fiscal. Con disposición fiscal. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Vámonos entonces concretamente al punto 2, ¿no? En este caso en concreto que viene a ser ya preparatoria propiamente. Antes de eso, porque ya que estamos hablando de etapa de investigación, hay que hablar en este caso de la prórroga, porque el otro tema que me han pedido es la prórroga. Señores, esto hay que señalar de forma tajante. La prórroga no tiene base legal en la preliminar. ¿Ya? ¿O alguien me puede encontrar una base legal? No, señores, la prórroga no tiene base legal. La prórroga tiene como base legal la preparatoria. ¿Ya? Entonces, si un fiscal, esto es mi opinión personal, si un fiscal quiere investigar un caso y dice, ¿sabe qué? Los 60 días no me alcanza, esto tiene que hacerlo justamente este cálculo de plazo en la calificación. Si yo veo que los 60 días va a ser corto, lo que tengo que establecer es un plazo mayor a los 60 días, pero con una sola disposición. Puedo establecer un plazo de 80, de 90, máximo de 120 días. Pero para eso, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta la complejidad del caso. ¿Correcto?
tres elementos que habrá que tener en cuenta en este caso en concreto, 334 creo que es, si no me equivoco, o 342, a ver, déjeme ubicar. Sobre todo para poder establecer la complejidad de un caso. Entonces, el fiscal lo que tiene que hacer en este punto específico, en mi opinión personal, no es prorrogar. Algunos fiscales hacen prórroga, otros ponen ampliación. ¿Qué más lo hacen? A ver, ¿alguien me puede decir qué otra palabrita usan? Uno es prórroga. Algunos le ponen ampliación por 60 días más, así lo ponen, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué más colocan? ¿Qué más colocan los fiscales? No, caso complejo, dice. Lo que tienen que hacer es, en la calificación, establecer un plazo distinto a los 60 días y justificar por qué se establece un plazo distinto. Entonces, aquí, sobre todo, lo que tenemos que establecer es, si nosotros vamos a regirnos con la norma, no con el criterio de la Corte Suprema, ese de una jurisprudencia, ¿existe base legal o no para prorrogar la preliminar? Para prorrogar la preliminar, en mi opinión personal, no existe un plazo. Lo que existe es una norma que está referido sobre todo a qué. Está referido a que el fiscal puede establecer un plazo distinto a los 60 días. Pero en este caso en concreto, ¿dónde está este código? Aquí está. Pero en este caso en concreto, ese nuevo plazo que establezca el fiscal tiene que estar justificado. ¿Y por qué les menciono esto? Porque quiero que ustedes mismos lo lean. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura del artículo 342, inciso 1? 342, inciso 1. A ver, Fernando, 342, inciso 1. Fernando, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha, doctor? Disculpe. Sí, sí. Ya. Artículo 342, inciso 1. El plazo de la investigación preparatoria es de 120 días naturales, solo por causas justificadas, dictando la disposición correspondiente. El fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de 60 días naturales. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir, Fernando? 342, inciso 1. ¿En qué etapa prorroga el fiscal? ¿En qué etapa prorroga? A ver, amigos, ¿en qué etapa procede la base legal de la prórroga? En la preparatoria, ahí dice, pues, 342, inciso 1, dice, el plazo de la investigación preparatoria es de 120 días. ¿Así dice o no? Luego dice, solo por causas justificadas, dictando la disposición correspondiente, el fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un plazo de 60 días naturales. Entonces, ¿de qué etapa es la prórroga? ¿De qué etapa es la prórroga? ¿La prórroga es de la diligencia preliminar o es de la prepa? En mi opinión personal, es de la prepa. Es de la prepa. ¿Y por qué mencionaban antes que el fiscal sí puede establecer un plazo distinto, pero desde la calificación, es decir, estableciendo una sola disposición? ¿Alguien me puede ayudar con la lectura del 334, inciso 2? 334, inciso 2. Facultad discrecional, me dicen. O sea, acá el fiscal hace lo que quiere. Facultad discrecional quiere decir que hace lo que quiere. No, señores, acá tenemos que basarnos en la norma. Muy bien, vamos. ¿Quién me ayuda con el 334, inciso 2? ¿Nadie? Doctor Luis, a ver, 334, inciso 2. Bienvenido, doctor Luis. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares solicitará al fiscal dé el término y dicte la disposición que corresponda.
Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de 5 días, instado su pronunciamiento. El juez resolverá previa audiencia con la participación del fiscal y del solicitante. Muy bien. Entonces, yo en este punto tengo una opinión respecto a este punto. ¿Cuál? El fiscal lo que tiene que hacer es, en la calificación, establecer si este caso va a ameritar más de 60 días. Si amerita más de 60, el fiscal puede establecer un plazo de 70, 80, 90, máximo de 120 días, pero tiene que mencionar las características, la complejidad y las circunstancias por las cuales va a tener un plazo mayor a los 60 días. Lo que no puede hacer es lo que están haciendo. ¿Cuál? Sacar 60 días, a los 59 días se les ocurre, oiga, ¿sabe qué? Nos ha ganado el plazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prorrogarla. Ante eso, ¿qué tenemos que hacer? En mi opinión personal, control de plazo. Y cuando vas a ir a audiencia, lo que debes hacer, en mi opinión personal, es justamente utilizar la norma. ¿Cuál? Esta norma que les estoy mencionando del 342, inciso 1, que dice que el plazo de la investigación preparatoria es de 120 días naturales y solo procede la prórroga por 60 días en la prepa. Bueno, vamos avanzando. Entonces, el tema del control de plazo está referido ¿a qué? A controlar que una determinada investigación se realice en un plazo prudencial, es decir, dentro de un determinado periodo. Ninguna persona puede ser investigada de forma indefinida, tiene que ser dentro de un determinado periodo. Cuando se haga esta investigación excesiva, justamente, no solamente existe esta norma del Código Procesal Penal referido al control de plazo, sino existe norma de jerarquía internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros, que hacen mención al debido proceso y al plazo razonable, que también pueden ustedes invocar en un tema de control de plazo. El control de plazo no es para archivar, el control de plazo es para decirle al fiscal, corta la investigación y emite el pronunciamiento que corresponda. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, creo que este punto también quería tocar, pero creo que lo vamos a hacer ya para otra clase. No, hoy día no quiero hablar mucho de la policía, porque está referido sobre todo a la policía. Pero también hay que mencionar, hay muchos fiscales también que no saben interrogar, y para eso tú tienes que prepararte en técnicas de interrogatorio en etapa preliminar, en etapa preparatoria. El abogado que no sabe interrogar, se prepare, porque esto es aprender. En la etapa de investigación, diligencia preliminar y la preparatoria, no sirve contrainterrogatorio. No está establecido el contrainterrogatorio para la etapa de investigación. ¿Y dónde está la base legal, doctor, de esto? Justamente en el 170.6 y el 119.2. 119.2. Y el contraexamen o contrainterrogatorio 378, si no me equivoco, del Código Procesal Penal, es exclusivo de la etapa de juicio oral. Muy bien. Entonces, con esa precisión, lo que quiero mencionar es, en la preparatoria, primero ustedes aprendan a escribir, como ya les he mencionado, escribir para presentar los pedidos. Segundo, aprender a controlar la información. Hay que saber técnicas de interrogatorio, objeciones en etapa de investigación. Muy bien, entonces, ahí está la base legal que les estoy dejando, el artículo 88 también, inciso cuarto, cómo deben ser el interrogatorio en etapa, en este caso en concreto, de investigación. ¿Han visto, alguno de ustedes ha visto como esta pregunta, por ejemplo, si es correcta o no? A ver, la pregunta 7, ¿ustedes objetarían o no? A ver, la pregunta 7, ¿objetarían o no? ¿Objetarían o no la pregunta 7? Dice, precise usted si apreció que los sujetos que habría actuado en su agravio se encontraban bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia. ¿Ustedes objetarían o no? Así hace la fiscalía, hace así la pregunta, ¿no? También la policía.
No sé, creo que puse ahí un nombre de un fiscal. Bueno, pues chicos, ya me van a disculpar, pero eso es lo cierto. Ya, lo vamos a correr, creo que el corazoncito, vamos a correrlo el corazoncito. A ver. Acá lo vamos a poner mejor. ¿Ya? ¿Ustedes objetarían o no esa pregunta? A ver, díganme, ¿las 7 objetarían o no? A ver, voy a ver la caja de comentarios. ¿Lo objetarían o no? Precise si usted apreció. O sea, es una pregunta sugestiva, pues, ¿o no? Está diciéndome apreció. ¿En qué momento dijo eso? Otro, la pregunta 8. ¿Ustedes objetarían o no? La pregunta 8. Precise usted si al momento de los hechos apreció que alguno de estos sujetos tenía algún tipo de arma. ¿Así hace la pregunta o no la policía? La policía es capo en hacer eso. Por eso que se apruebe este proyecto y habrá otro cursito taller donde vamos a debatir si estamos preparados o no. También la fiscalía hace lo mismo. ¿Usted como abogado objetaría o no? A ver, voy a verlos. ¿Lo objetan o no? Precise usted si momentos de los hechos apreció. O sea, me está diciendo que apreció y a otro. Pregunta 9. Precise usted las características físicas de cada uno de los sujetos, asimismo las acciones que habrían efectuado estos al momento de los hechos. ¿Objeta o no? Compuesta, pues, compuesta. Por eso la recomendación. Prepárense en técnicas de interrogatorio en etapa de investigación. Ahorita que van a aprobar esta norma para que la policía haga investigación, si tú no sabes interrogar, estás perdido, ¿eh? Estás perdido, estás perdido. Pero si tú sabes interrogar, vas a decir objeción, base legal 170.6, 119.2. Reformula tu pregunta, comparito. Así de fácil. ¿Mm? Pregunta 10. Precise usted las características de las especies hurtadas. ¿Objetan o no objetan esa pregunta? Precise usted las características de las especies hurtadas. O sea, me está diciendo especies hurtadas. Tendría que primero introducirme la información, pues. ¿Qué pasó? Bueno, me ha hurtado. ¿Qué te hurtó? Ah, ahí recién puede venir cuáles eran las características de ese bien. A ver, pregunta 11. Precise usted si en el lugar existe alumbrado público. ¿Objetan o no objetan? ¿Mm? Precise usted si en el lugar existe alumbrado público. Existe alumbrado público. E incluso esto es hipotética. Puede ser materia de objeción. A ver, pregunta 12. Precise si usted tiene conocimiento de la existencia de las cámaras dentro de la discoteca Pecados. Pregunta, ¿objetan o no objetan? Ahí está, pues, mis amigos de la policía que tanto saben interrogar. Mis amigos de la fiscalía que saben interrogar. Ahí está. Yo no, es un caso real, ¿eh? Vamos, otro. Precise usted si esta es la primera vez que pasa este tipo de hechos. O la 14. Precise usted si habría apreciado conversaciones entre los sujetos que habrían actuado en su agravio. Eso es hipotética, ¿cierto? Lo que necesitamos es prepararnos. Yo entiendo que hay policías buenos, que saben, pero no todo el mundo está preparado. Del mismo modo, no todos los abogados estamos preparados. ¿Correcto? No todos los fiscales están preparados para qué? Para interrogar, pues. Por eso, 20 años de vigencia del Código Procesal Penal y todavía estamos en aprendizaje. Usted que está ahí en la clase, pregúntese usted mismo, oye, ¿realmente he aprendido a interrogar? ¿Sé interrogar en etapa de investigación? La respuesta usted mismo se va a dar. A julio del 2018, 2020, de este año, si no me equivoco, hicieron un balance de los 20 años, ¿no?
de los 20 años del Código Procesal Penal. Entonces, ¿cómo debes hacer la interrogatorio en etapa de investigación? Diligencia preliminar, prepa, con preguntas abiertas. Por eso mi recomendación, aunque te duela, te amargues, te llegue un chinche en mi palabra, es, tienes que concurrir a la declaración de testigos. ¿Ya? Si no vas a declaración de testigos, mejor no asumas la defensa, chico. Así de fácil. No asuma, porque va a pasar lo que han visto. ¿Ya? Lo que han visto ahí hace un momento, eso va a pasar. Pero si tú vas a ir preparado, porque ya sabes, vas a controlar la información. Si el fiscal se pone bravucón o el policía se pone bravucón, grábalo. ¿Qué pasa si el policía me quita mi celular? ¿Qué pasa si el fiscal me arrancha el celular? ¿Haré algo? ¿Voy a ponerme a llorar? Le llaman a Reader para que les asesore. ¿Qué? ¿No puedo grabar? ¿Que no puedo grabar una diligencia? ¿Dónde está la prohibición normativa? ¿La comisaría es privado? ¿La comisaría es dueño del comisario, del policía, del instructor? La comisaría es una entidad pública. Si yo estoy participando en la diligencia, no voy a grabar, pues, los armamentos de la policía, sus cuadernos operativos, no sé, pues, sus notas de inteligencia. Yo no voy a grabar eso. Yo voy a grabar, ¿qué? La diligencia. Otra cosa es que tú empieces a grabar todo el ambiente de la comisaría. Acá está la oficina del comandante, acá está el baño. ¿Tú qué? ¿Estás haciendo actos de inteligencia terrorista? ¿Qué? No, ¿cierto? No, lo que te estoy diciendo es la diligencia. Ahí en la diligencia, cuando tú estás en la diligencia, tú grabas esa diligencia, en mi opinión personal, eso no es delito. ¿Mm? No es delito. No es delito, ¿por qué? Ahí eres interlocutor, pues, eres interlocutor. Si el policía te quita el celular o el fiscal te quita, denúncialo. Primero por hurto, directo por hurto. Ya, segundo, inspectoría al policía y a control interno al fiscal, así de rápido. Y que demuestre que grabar en esa diligencia, grabar la diligencia, yo no te estoy diciendo que grabes las instalaciones de la comisaría, eso sí, claro, estoy diciendo grabes la diligencia, tiene amparo legal o no para decir que eso es prueba ilícita. Si yo soy el interlocutor, que estoy participando como abogado y estoy objetando las preguntas de la fiscalía o del policía y no me hace caso, yo le digo, pregunta sugestiva, aquí está la base legal, 170.6, 119.2, y no me hace caso, no hay otra. Graben la evidencia. Entonces, ¿la clave cuál es? Prepararnos. Para que no exista esto, hay que prepararnos. Usted como abogado, como fiscal, como policía, prepárese. ¿Cómo? Aprenda a hacer interrogatorio directo. Interrogatorio. Si el abogado no sabe interrogar, dile, doctor, vamos a suspender un ratito, ¿ya? Lea su código. Préstale tu código. 5 minutos de tolerancia para que lea bien cómo debe hacerlo el interrogatorio. Si el policía no sabe, hay que enseñarle. Señor policía, por favor, ¿puede leer usted esta norma, por favor? Y luego continuar. Muy bien. En la etapa de investigación, esto no, justamente con Juan Ortiz, que es parte del Proyecto Inocente, hace 5 años veníamos en esto, pues, ¿no? Y la gente nos decía, están locos ustedes que hablen de objeciones en etapa de investigación. Ahora ya se ha puesto de moda, pues, ¿correcto? Sí se puede objetar estas preguntas porque existe base legal, pues. La base legal para que objetes justamente es el 170.6 y el 119.2, donde dice que las preguntas deben ser abiertas. Para que no se los olvide, ¿alguien puede dar lectura? A ver, para que todo el mundo lo escuche. Reader, ¿quién es el voluntario? ¿No hay voluntario, Reader? Entonces ya me voy, ¿ah? Hoy día ya estoy en serenata de mi cumpleaños, mira, yo estoy en clase todavía. Tenemos, doctor, a Olguita, pero no tiene activo su cámara y ya saben A ver, Ahí está, Olguita, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor.
Bienvenida. Estimada Olguita, ¿puedes activar tu audio? Ay, Bienvenida. buenas noches, doctor. ¿Qué Buenas artículo noches. dijo 300? No, primero el 170.6. Ya, doctor. Estaba buscando otro código más actualizado, ya. El reciente, porque este año hemos comprado como 4 códigos, ya creo, doctora. Yo también. El artículo 170 dice desarrollo de... 170.6. Perfecto. El artículo 170, desarrollo del interrogatorio. Inciso 6. Son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última en el contrainterrogatorio. El fiscal o el juez, según la etapa procesal que corresponda, las rechazará de oficio o a pedido de algún sujeto procesal. Muy bien. ¿Qué quiere decir? El fiscal tiene que saber, pues si el fiscal no sabe esto, ¿quién creen que va a controlar? ¿Mm? ¿Quién creen que va a controlar? Si el fiscal no sabe interrogar, no sabe hacer preguntas abiertas, ya estamos perdidos, perdidos. Y yo como cada vez que voy a provincia siempre tengo amigos policías y me dicen, Henry, ayúdanos a capacitar en algo. La última vez estuve en Tacna y hemos hecho un taller de esto para la unidad especializada de la de Pincria. Así que, recomendación, todos tenemos que aprender a hacer este mini taller de interrogatorio directo. Vamos, doctora, 119.2. Doctora Olguita, adelante, por favor. 119, doctor. Sí, punto 2. Eso es la base legal, doctora. Eso Ya, 2. listo. Ya. Dice, inciso 2, el declarante será invitado a manifestar cuando conozca sobre el asunto de qué se trata y después, si es necesario, se le interrogará. Las preguntas que se le formulen no serán impertinentes, capciosas ni sugestivas. Ya, entonces yo les pregunto, esta pregunta, a ver, pongamos una nomás, un ejemplito. ¿El 7 pasará este filtro del 119? ¿Pasa o no el filtro del 119? Punto 2. Precise usted si apreció que los sujetos que habrían actuado en su agravio. ¿Pasa o no el 119.2? ¿Ves? Entonces, recomendación. Hay que prepararnos. Si usted es abogado, tiene que saber interrogar. Si usted no sabe interrogar, del mismo modo el señor fiscal va a decir, un ratito testigo no responda esa pregunta porque la pregunta como está formulando es una pregunta sugestiva. Que reformule la pregunta. ¿Ya? Entonces, recomendación para todos. Muy bien, vamos. Entonces, etapa de investigación es la etapa trascendental para la búsqueda de datos, indicios, hallazgos. Y una de las formas de obtener estos datos, indicios, es a través del interrogatorio, que viene a ser la obtención del testimonio. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos al otro tema, la reserva de la investigación. Esto quiere decir que en el Código Procesal Penal se ha establecido que solamente los sujetos legitimados pueden tener acceso a la información. Pero acá lo importante es hasta qué etapa debe estar en esta reserva la investigación que realiza la Fiscalía. En mi opinión personal, hasta el momento que corta la investigación preparatoria. ¿Qué quiere decir? Que solamente pueden tener acceso la agraviada, el investigado, su abogado defensor, y los demás terceros ajenos al proceso no tienen por qué enterarse. Yo les pregunto, ¿mi vecina la chismosa podrá obtener la investigación que me están haciendo? No es cierto. La investigación es de carácter reservado, pero esto se rompe con una audiencia bien conocida. ¿Alguien me puede decir con qué audiencia se rompe esta reserva de la investigación? ¿Qué audiencia va a haber el lunes? ¿Qué audiencia va a haber el lunes? ¿Qué audiencia va a haber el lunes? El lunes va a haber una audiencia de prisión preventiva que van a televisar seguramente.
Y con esa televisación o transmisión por medio de comunicación, todo el mundo va a enterarse todo lo que está en la investigación. Porque lo más relevante de ese caso va a hablarse como elemento de convicción. En ese sentido, cuando la gente el lunes se entere de ese caso, esa gente ya va a tener una preconcepción de ese caso. Va a decir, ah, este es así. ¿Qué pasa si más adelante lo absuelven? Ya tiene una estigma, ya tiene en mente algo que no lo vas a poder borrar. Por eso, en mi opinión personal, las audiencias de prisión preventiva deberían ser de carácter reservado, solamente donde participen las partes, y esta no debe ventilarse en medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esa información que se coloca como primer presupuesto de la prisión preventiva, que viene a ser los graves fundados elementos de convicción, deben tener todavía carácter reservado. Pero cuando se ventila, en mi opinión personal, se quebranta esta norma del 324. Entonces, existe una norma en el Código Procesal Penal que menciona que solamente los sujetos legitimados deben tener acceso a esta información. Pero con la ventilación de audiencias de prisión preventiva televisadas o transmitidas en medios de comunicación, se rompe, en mi opinión personal, este punto. ¿Cuál es la recomendación entonces aquí, en mi opinión personal? En mi opinión personal, en este caso en concreto, el abogado que está defendiendo al investigado debería pedir, en este caso en concreto, al juez que no se televise, que no se transmita, para que de ese modo se guarde la reserva conforme menciona el 324. Pero si el abogado es el que insta, el abogado es el que quiere que se propale, entonces estamos hablando de otro tema. Muy bien, entonces existe esa norma específica de la reserva de la investigación. Otro punto importante es el secreto de la investigación. El secreto de la investigación también está regulado en el Código Procesal Penal. En este caso en concreto, el secreto de la investigación tiene como base legal el 324, inciso 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiscal durante la etapa de investigación, expidiendo una disposición fiscal y motivada, puede hacer que por 20 días este caso sea de carácter reservado. Pero luego incluso puede ser ampliado este 20 días por un juez de investigación preparatoria, siempre y cuando, en este caso en concreto, se justifique y que durante ese periodo pueda efectuarse un acto de investigación por parte del Ministerio Público, ¿correcto? Entonces, para poner en secreto una investigación, tiene que existir una disposición. Y con esto lo que te estoy mencionando en concreto es lo siguiente, que cuando tú vas a litigar en un determinado caso, el fiscal tiene que darte acceso casi, digo casi, a toda la información. No puedo decir a toda, porque hay cierta información que no va a ser brindado a la defensa. ¿Cuál? Por ejemplo, un cuaderno de colaboración eficaz. Jamás te van a brindar, ¿correcto? Pero si no hay colaboradores eficaces y el caso es un caso simple, por ejemplo, el fiscal debería brindarte todas las facilidades. Carpeta principal, carpeta auxiliar, para que puedas tener acceso, para que puedas revisarlo. Pero si estamos en un caso de crimen organizado, un caso complejo, tal vez de lavado de activos, corrupción, el fiscal puede expedir una disposición poniendo en secreto esta investigación, pero por un plazo de 20 días, y luego puede ser prorrogado. Muy bien. Si no existe esta disposición fiscal, no hay justificación para decir que el abogado no puede revisar la carpeta o que no puede acceder a la carpeta. Claro está, para eso el abogado tiene que estar legitimado, es decir, tiene que haberse apersonado. Y hoy en día, con la última modificatoria, para nosotros los abogados, excelente, en el apersonamiento, lo que tienes que pedir, otro sí, señor fiscal, pido que se me notifique la carpeta íntegra digitalizada a mi correo electrónico. Con eso, solucionado el problema, ¿correcto? Pero si no te da acceso el fiscal, pese a que no existe una disposición que establezca el secreto de la investigación, en ese caso en concreto sí puedes recurrir vía
tutela de derechos para que pueda tener acceso a esa información. ¿Correcto? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, en ese punto quiero mencionar entonces, en mi opinión personal, el secreto de la investigación se rompe en la etapa de la conclusión de la investigación preparatoria. Cuando el fiscal diga, concluí la investigación, ahora formulo acusación, formulo requerimiento mixto o formulo sobreseimiento, esta ya puede ser de conocimiento público. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que investigar. Muy bien, entonces, formalización de investigación preparatoria es etapa idónea para hacer actos de investigación. Claro, si nosotros lleváramos este lenguaje al aspecto práctico, yo estoy seguro que el Poder Judicial se estaría quejando de todo. Se estaría quejando. Habría sobreabundancia de carga a nivel de la etapa de formalización. Creo que eso podría ocurrir si es que el fiscal solamente dice, bueno, diligencias preliminares son para actos concretos, formalizo, comunico al juez y sigo investigando. Ahora, como comuniqué al juez, ese caso tiene que resolverse con etapa intermedia, es decir, sobreseimiento, acusación o requerimiento mixto. Muy bien, entonces, esa precisión. Ya para finalizar, entonces, en esta etapa de investigación preparatoria, también mencionar que el fiscal tiene que evaluar estos elementos de convicción para poder comunicar al juez. Un caso penal tendrá entonces naturaleza formalmente con carácter judicial cuando se formalice investigación preparatoria. Para eso ya tiene que haber una sospecha, pues, ¿no? Una sospecha simple, mínimamente, que nos lleve de que esta persona es autor o partícipe o cómplice de un determinado evento criminal. Para eso tiene que haber, ¿qué? Indicios, pues, que lo vinculen. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en este cuadro, finalmente, nosotros vamos a ver la prepa. La prepa inicia con una disposición y la prepa también, como han visto al inicio, tiene plazos distintos. Procesos simples, tendremos 120 días naturales, procesos complejos, 140 días, procesos de criminalidad organizada, 3 años, 36 meses, y esto va a variar de acuerdo al tipo de proceso. En la prepa, en mi opinión personal, como les he mostrado, procede la prórroga, y la prórroga no es automática, la prórroga es con autorización judicial. Muy bien. Listo. Entonces, la etapa de investigación preparatoria es la etapa más importante desde mi opinión personal para la fiscalía, porque aquí esta búsqueda de datos, indicios, hallazgos va a hacer que exista o no un caso penal. Más allá de que lleven a nivel de juicio oral. Si en esta etapa no se recabó bien las fuentes de prueba, lamentablemente, por más que acusen, ese caso no va a tener un resultado positivo o satisfactorio o de condena en este caso en concreto. Así que la recomendación sobre todo sería de que la fiscalía y la policía trabajen de forma mancomunada y no peleándose como hoy en día. Hoy en día, lamentablemente, ese discurso político está llevándonos a que ambas instituciones estén polarizadas, cuando en realidad deberían estar trabajando en forma mancomunada. Muy bien, hasta aquí entonces mi participación el día de hoy, y si hay preguntas, entramos a absolver. Como siempre he mencionado, es mi opinión personal, puede ser que yo esté equivocado, yo acepto su opinión de ustedes, el derecho es interpretación. Muchas gracias, doctor Henry, y a cada uno de nuestros participantes que está en esta sesión. En este momento vamos a dar pase a la ronda de preguntas, pero eso sí, ya saben, cámara activa, debidamente sentado y por favor, una pregunta por estudiante y ningún caso particular. Entonces doy pase a Rosana. Rosana Fernández, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. Buenas Me noches. escucha muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Una pregunta. Quería saber si las pruebas
los resultados de una pericia, si es que no es notificado a pedido de parte, tiene una implicancia sobre la nulidad de dicha pericia. A ver, entiendo lo siguiente, que la Fiscalía ha realizado un informe pericial y no te han notificado, ¿correcto? Sí, doctor. Ya. Eso no es causal de nulidad, eso es un acto irregular que puede convalidarse. ¿Ya? Eso no va a llevar a la nulidad. Lo correcto para la Fiscalía es, cuando se realice un informe pericial y se tenga el resultado, deben correr traslado a la defensa. Eso es lo correcto. Pero si no lo han hecho de ese modo, ese acto no es causal de nulidad. Ese es un acto irregular que puede convalidarse. Muy bien. Listo. Siguiente, doctora. Muchas gracias, doctor. Damos pase a Luz Santa. Luz Santa María. Adelante, por favor. ¿Puedes activar tu audio? Bienvenida. Buenas noches, doctor. Mi consulta es la siguiente. Un La poquito parte más agraviada. alto, ¿no? Un poquito más la voz, por favor. Acércate al micro, por favor. Ya. Mi pregunta es la siguiente. Si la parte agraviada en etapa de diligencia preliminar ha presentado un video prueba, nosotros como abogados podemos acceder a la copia del video. Claro, siempre y cuando ese video primero se haya visualizado. Primero la Fiscalía tiene que hacer una diligencia de visualización de ese video y luego el abogado del investigado puede pedir la copia. Todo lo que está en la carpeta puede ser ya de solicitud por parte de la defensa, ¿correcto? Pero primero tiene que darse esa diligencia. Y te voy a poner como ejemplo, ¿ya? Para que puedan entender. Imagínate que se ha hecho una prueba anticipada. Se ha grabado en audio y video. Tocamientos indebidos. Se ha hecho la transcripción. Yo como abogado, ¿qué necesito para mi pericia de credibilidad de testimonio? Necesito el informe pericial, necesito la grabación y necesito la carpeta. Por tanto, lo pido ese audio o esa grabación fílmica con audio. Procede, pero siempre y cuando se haya realizado primero el acto de investigación sobre ese material documental. Siguiente. Muchas gracias, doctor. Doctora Mónica, buenas noches. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Previo a su onomástico, gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias. No, gracias, doctora, gracias. Doctor, está de moda los hackeadores a Facebook, a WhatsApp, y según el código, el informe policial no tiene carácter vinculante, pero ellos indican que en cuanto a esta tecnología es científica, es avanzada. Entonces, ¿cómo sería este informe policial, ¿no? Para un fiscal. Y cómo podemos hacer la defensa también en este tipo de delitos, ¿no? Gracias. Es el reto para los próximos años. Ya hace tiempo yo mencioné, creo que en una transmisión, dije, los abogados penalistas tenemos que prepararnos en evidencia digital. Eso es el futuro que viene para nosotros y la inteligencia artificial. ¿Ya? Ahora, para el tema informático, existen fiscalías referidas a ese punto, ¿ya? Con competencia nacional, si no me equivoco, aquí en Lima. Y también creo que existe una unidad policial. El tema es que en delitos informáticos todavía, como estos delitos pueden cometerse a nivel internacional, es decir, el hackeador puede estar en Estados Unidos o en Asia. El tema es que no hay todavía cadenas de custodia electrónica. Por ejemplo, eso es un tema interesante para hacer tesis en pregrado, maestría. No existe cadena de custodia electrónica. ¿Cómo se asegura la evidencia? Así que, en ese punto, doctora, hay un vacío todavía que hay que mejorar en el sistema. Muchas gracias, doctor Henry. Estimado Alex Portilla, buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Doctor Henry, muy buenas noches y primeramente felicitarlo anticipadamente por su cumpleaños. La Gracias. siguiente, el agraviado que declara en sede policial, ¿puede anularse su declaración
porque se realizó sin la presencia del abogado de los investigados. Estos investigados que todavía son, son sospechosos, solamente se tienen, digamos, sus fichas del RENIEC, pero no han sido, ellos desconocen, ¿no?, que están siendo investigados. ¿Esto podría anularse la declaración del agravio en sede fiscal? Muchas gracias por la respuesta. Primer punto. Si es contra los que resulten responsables y se toma la declaración del agraviado, ahí no se anula. Pero si existe ya individualización plena, con nombre y apellido de una persona, y se toma la declaración sin correr traslado al abogado defensor, sí debe declararse nulo, porque afecta el derecho de defensa. ¿Correcto? Ahí está la respuesta. Muy bien, siguiente. Muchas gracias, doctores. Por favor, los que no se han matriculado, ya saben, dejen su número de celular en el chat. Estimado Luis Cuba, adelante. Doctor, una pregunta. Usted habló sobre una modificatoria de 24 horas. ¿Es para la disposición fiscal? ¿Y qué norma es al respecto? Sí, esa es para qué, para la calificación del hecho y de la expedición de la disposición. Está en el 334, creo. A ver, déjame ver un poquito. Ya. A ver, vamos con el siguiente. Voy a buscar y te doy, ¿ya? Pero te ha dado 24 horas. Eso ya está establecido normativamente. Gracias, doctor. Estimado Renzo, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Estimado Buenas Renzo, noches, doctor. Adelante. Ahí fue su cumpleaños, felicidades. Usted dijo algo muy importante respecto a los peritos, ¿no?, que convoca la fiscalía, ¿no? En ese sentido, tomando en cuenta que usted ha sido parte del Ministerio Público, en la mayoría de casos, las personas que son investigadas no plantean un perito porque para dar un perito es un gasto económico considerable. Y ahora, ¿cómo se salvaguardaría ahí al investigado? Ya que dentro del objeto del peritaje, como usted dijo, ¿no?, también hay que objetar, ¿no? Entonces, para que se delimite el objeto, tiene que haber por así decirlo, un contraperito, ¿no?, que pueda dar el camino, ¿no?, para que no haya, por así decirlo, cierta, mm, que ayude más que todo al Ministerio Público y no a la investigación, ¿no?, por así decirlo. Usted, en su experiencia, ¿qué tomaría un investigado, bueno, la defensa del investigado, para suplir este defecto que en la realidad se ve mucho, ¿no? Gracias. El tema es, aquí, aunque suene raro, hay que ver lo siguiente. Casi en todos los delitos es prueba de descargo. Si es delitos sexuales, el que no presente su perito de parte está condenándose solo a la condena. Señores, yo creo que en mi opinión personal, Fiscalía va a hacer su pericia oficial, sí, pero tú como investigado en un delito de naturaleza sexual, primero, no hay prescripción. Segundo, pena efectiva. Tendrás que hacer todo lo posible para presentar tu perito de parte. Si no haces, es muy poco probable que estés en libertad. ¿Cuál creen que es el segundo bien jurídico más preciado de todos? ¿Qué creen que va a hacer Reader luego de la clase? A ver, hoy día sábado, ya está viendo ya la hora, 10:30, ya está bien cambiadito. ¿Qué creen que va a hacer? ¿Uso de qué bien jurídico va a ser Reader pasado las 11 de la noche? De la libertad, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ese bien jurídico preciado después de la vida es la libertad. Así que las personas que están involucradas en un delito, yo soy de la opinión, tienen que hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para conseguir su perito de parte. Quieran o no, es que la libertad ahí se está en juego, ¿ya? Entonces, desde la fiscalía no va a ser, pues, no va a pedir una pericia para el investigado, ¿no? La fiscalía hace una pericia oficial una sola. Para contraatacar esa pericia oficial se tiene que hacer pericia de parte.
Muchas gracias, doctor. Estimado Michael, buenas noches. Adelante, por favor, y gracias quienes están dejando su número de celular para mañana comunicarme con ustedes a través de su WhatsApp para su registro. Adelante, estimado Michael, puedes activar tu audio. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por la ponencia. Doctor, una pregunta. En el tema de evidencia digital, ¿se puede cuestionar que un archivo no contenga un código hash Claro. para su estudio, o no se puede cuestionar porque no está regulado No, formalmente en sí, nuestro país? sí se puede cuestionar. Ese es el tema del vacío, pues, de cadena de custodia. Pero el hecho de que se pueda cuestionar o no, no lo invalida. Lo que tendrías que hacer es, justamente ahí tendrías que trabajar con perito de parte, la fuente, en este caso en concreto, de esa evidencia digital debería existir para la fiscalía. Ahí se puede ver si se ha manipulado o no esa información. Caso clave, por ejemplo, en cohechos. Hay un audio, está en el CD. ¿Cómo tú estableces si ese audio ha sido modificado o no? ¿Porque el policía lo puso ahí en el CD? ¿Porque tú lo has escuchado en tu computador ese audio? No, eso se puede establecer solamente a través de una pericia. Si primero, esa voz corresponde al investigado. Dos, si en este caso en concreto tiene cortes o no. Y eso lo único que puedes establecer es a través de la fuente madre, tiene que estar ahí. Por eso los peritos van a cuestionar. ¿Qué más cuestionan los peritos? Los programas utilizados, si esos programas tienen autorización o no, si son fiables o no para poder establecer la autenticidad, por ejemplo, de la voz. Pero todo eso tiene que ver con perito. Así que la recomendación es, abogado penalista, tiene que trabajar con expertos de otras ramas. No puedes hacer solo la defensa. Tienes que apoyarte en expertos de distintas especialidades. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. Sí, doctor. Estimado, a ver, tenemos a Eric y Ali Morales. Con ustedes cerramos, por favor. Adelante, estimado Eric. Buenas noches. Muchas gracias, Reader. Buenas noches con los presentes. Buenas noches, doctor. Muchas felicidades por su nomástico. Doctor, mi pregunta es concreta. Es en la etapa de diligencias preliminares, no en la etapa de la formalización de la investigación preparatoria, no, sino en la etapa de diligencias preliminares. ¿La Fiscalía puede solicitar la medida de comparecencia con restricciones? No. Bajo ningún motivo. No, tiene que formalizar. Sí o sí formalizar. Sí, formalizar. Ya, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Vamos, siguiente. Muy bien, doctor. Damos pase a Ali Morales. Cerramos contigo, por favor. Estimado Ali Morales, bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Doctor, muy interesante su ponencia. Ahora usted habló sobre el artículo 334, sobre la investigación preparatoria, el plazo de las diligencias preliminares. Según el artículo señala que es de 60 días, pero puede ser hasta 120 días. ¿Eso es correcto, diga? Claro, de acuerdo a la naturaleza del caso, el fiscal puede establecer un plazo distinto a los 60 días. Máximo Doctor, 120. Ya, supongamos en un delito de estafa o apropiación ilícita, el fiscal dispone que se realiza su disposición por 60 días para iniciar las diligencias preliminares. Y en esos 60 días no se presentó, por ejemplo, la parte agraviada, no se realizó una pericia y el fiscal quiere volver a ampliar 60 días. ¿Puedo presentar mi control de plazo? Claro, eso es lo que te he mencionado. Eso es lo que te he mencionado en la clase, claro. Porque ahí la prórroga no es de la preliminar, es de la prepa. Y ya para esto ya les he mencionado la norma, pues, hace un momento, ¿no? Ahí lo que tiene que hacer es sacar una sola disposición, decir, yo quiero investigar por 80 días, pero por estos motivos, porque es complejo, que no hay peritos, no sé, pero tiene que justificar. Muy bien, gracias.